En línea está el señor Aníbal Guevara. Aníbal Guevara es miembro de la Asociación Justicia y Concordia. Guevara, buen día, Enrique Llamas. Sí, Enrique, ¿qué tal? Muy bien, gracias por atendernos. Y el tema lo presentaron ustedes ante la Cruz Roja, la Asociación Justicia y Concordia. ¿Qué es lo que piden además de lo que yo contaba? Exactamente, no soy parte de la Asociación de Abogados, yo soy hijo de un imputado, hijo de un preso, y formo parte de la Asociación de Hijos y Nietos de Presos Políticos. Obviamente que muchas veces trabajamos juntos con la Asociación de Abogados porque la denuncia es la misma respecto a las condiciones de detención y a las ilegalidades, irregularidades y violaciones a los derechos humanos que hay en las causas llamadas de lesa humanidad. ¿Cuáles son las condiciones de detención, Guevara? Y los problemas, digamos, en cuanto a las violaciones de derechos humanos, es fundamentalmente, y el más importante, es el derecho a la salud y a la vida. Como vos mencionabas, hay alrededor, ya están llegando a los 2.000 imputados en lo que son las de lesa humanidad, de los cuales 304 ya murieron, o sea, de esos 1.900, de esos 2.000 aproximadamente, 304 ya murieron porque son gente muy mayor a la cual meten en prisión y el Servicio Penitenciario Federal no está en condiciones de brindar la atención médica que requieren. Imagínate cualquier emergencia que puede surgir en una persona mayor de 60 años, no tienen posibilidad de reacción por las propias medidas de seguridad, y si las condiciones de salud del servicio penitenciario ya son deficitarias para un promedio de edad de 30 años, que es el promedio de edad de la población penitenciaria mundial aproximadamente, acá estamos hablando de un promedio de edad que llega a los 72 años aproximadamente. Esta población es la única en todo el país, en toda Argentina, que tiene mayores de 70 con prisión efectiva en cárcel común, lo cual es una grave violación a los derechos humanos y a las convenciones internacionales de derechos humanos. ¿Sí? En este caso se agrava porque por una decisión ministerial de Rossi se les ha prohibido la atención médica en los hospitales de su obra social, en los hospitales en los que se han atendido siempre, donde están sus historias clínicas y todo. Y acá estamos hablando de gente con cáncer, con EPOC, con Alzheimer, con diabetes, gente discapacitada, gente ciega en un penal federal que está con la excusa de que se puede escapar o de que es peligroso para la causa. Son una cantidad de irregularidades que no tienen sentido y que deberían, porque la ley lo dice así, tener como mínimo arresto domiciliario. Claro. Para el servicio penitenciario, los mayores de 50 se consideran gerontes por la cuestión de la salud, sobre todo. Ahora, perdón, Rossi, hay gente de 90 y pico de años. Rossi, sí, el ministro de Defensa. Sí. ¿Qué razón dio para decir que un detenido de 90 años no puede ir a la clínica que lo atendió toda su vida? Porque que digan se va a escapar, bueno, llévenlo con un guardia, pero claro, cuídenle la salud. El problema fue una generalización que hicieron después de una fuga que hubo en el hospital militar, que está ubicado en Belgrano. Hubo una fuga de 2 presos y responsabilizaron al hospital, lo cual es una locura, porque en todo caso es responsabilidad del servicio penitenciario. Y la locura más grande todavía es hacer una generalización sobre el resto de los imputados y sacarlos de la posibilidad de llevarlo a cualquier hospital, tanto el militar, el naval o cualquiera de los otros hospitales que son los hospitales de su obra social. Entonces, un mes aproximadamente de esa situación se había fugado un preso común de la UBA yendo a rendir un examen, y por supuesto que a nadie en la justicia, ni en el servicio penitenciario, ni en el poder político se le ocurrió decir que ningún otro preso podía estudiar o podía ir a rendir un examen porque esa persona se había escapado. Bueno, pero de las cárceles de máxima seguridad se fugan decenas. Sí, absolutamente.
Claro, no se puede Pero estudiar porque alguien... Esto es digamos, era algo que venían intentando hace rato porque consideran que esas cuestiones son como beneficios que tienen este tipo de imputados. Y la verdad que pensarlo así es una locura. Acá están hablando de impunidad biológica por los que se han muerto antes de llegar a juicio, porque de estos 304 que yo te nombraba, la gran mayoría se muere en plena vigencia del principio de inocencia porque no han sido juzgados. De esos 2.000 imputados, o aproximadamente 2.000 imputados que yo te decía, son números que cambian todo el tiempo, porque me cuesta mucho hablar de números precisos, de esos casi 2.000 imputados, 300 se murieron y 500 tienen condena en primera instancia. El resto están en alguna situación de detención, siendo absolutamente inocentes para la ley. Porque la lógica que impera en los juicios de lesa humanidad es el desconocimiento del principio de inocencia. Entonces, en el momento en que uno es acusado, queda detenido. Yo siempre parto del caso particular de mi padre porque es el con el que más datos puedo hablar. Mi padre nunca había tenido una denuncia en toda su vida sobre violaciones a los derechos humanos de ningún tipo. Tenía 23 años, era un teniente recién ascendido a teniente, de 23 años en 1976, y jamás tuvo una denuncia de violaciones a los derechos humanos de ningún tipo hasta el año 2006, en el cual lo denuncian y queda detenido. Ya son 9 años de esta situación. Ahora, ¿y qué alternativa uno tiene, o sea, en cuanto a presentar recursos o ver la posibilidad de que mejore la situación o de que alguien vea la causa y que porque detenido 9 años, ¿y cuánto tiene que esperar para que haya una condena? Mi padre ya tiene condena en primera instancia, tuvo su juicio en el 2010. Sí. Lo que pasa es que la generalidad acá es que están condenados de antemano, ¿sí? Claro. O sea, los juicios son casi una formalidad. En el caso de mi padre, tuvo cuatro meses de juicio en julio y noviembre del 2010. Pasaron 130 testigos, de los cuales el 80% no lo conocía. Los que lo conocían y no tenían contradicciones, nombraron que cuando él detuvo gente lo hizo de día, de uniforme, presentando actas con testigos, informándole a la familia donde quedaban detenidos. Y así todo lo condenaron a cadena perpetua, a más pena que a muchos de los generales en el juicio a las juntas. O sea, esta situación, o sea, son condenados, digamos, la ley dice que deben ser condenadas una persona por una persecución penal fuera de toda duda razonable, con prueba clara, precisa y irrefutable. Esto es lo que no existe. Acá se condena por contexto, por ubicarlos en un momento y en un lugar, y es suficiente para darle, como te decía, una cadena a pena perpetua. Mi padre, obviamente, presentamos el recurso ante la casación confirma las condenas como venían, pero hay cosas peores. A veces casación revoca absolución, es algo que prácticamente no tiene precedentes. Hay un caso que se me viene a la cabeza, es el caso de Alejandro Duret, que sale absuelto de su juicio porque no estaba ni siquiera destinado en el lugar donde estaba el desaparecido que le achacaban. Claro. Y la casación después le revoca esa absolución y le da 15 años. Es una locura porque no hay pruebas nuevas, con las mismas pruebas con las que el tribunal, que como te digo es una rareza que lo hayan absuelto, inclusive la casación le revoca esa absolución. O sea que es una justicia ideológica, digamos. Lo mismo que pasa en la política, ¿no? Nosotros hablamos de presos políticos porque esta cuestión tiene que ver con el rédito político que le sacan. Nosotros no porque sean perseguidos por sus ideas, sino porque están presos por razones políticas, por el rédito político que generan sus detenciones. Y porque solamente a través de la presión política se explica que el Poder Judicial viole sistemáticamente la Constitución y los tratados internacionales. No hay otra explicación posible. Sí, pero eso no les interesa demasiado. Decime, Duret, del que hablaba, Duret era aquel, fue un héroe de guerra. ¿Cómo? Duret fue un héroe de guerra. ¿Quién? Duret, ¿era el mismo? Duret, la verdad que no sé si fue condecorado en Malvinas, no lo recuerdo, no sé si es excombatiente. Bueno, yo voy a... Pero hay otros excombatientes, lo cito, por ejemplo, que es el tipo más condecorado en la guerra de Malvinas, está preso.
en las mismas condiciones, con estas irregularidades que te nombro. Acá hay gente presa por los zapatos, porque lo reconoció un testigo por los zapatos o por el perfume. Okay. Esa es la carga probatoria que tenemos en estos juicios. Testimonios que muchas veces son contradictorios o que simplemente en otras veces se definen como armados, o sea, que se ve que son los mismos testimonios una y otra vez, o testimonios de oída, porque me contaron que alguien que lo había visto y que ya no está, me contaron que había sido tal. Son cuestiones que no tienen validez en procesos penales ordinarios, solamente en estos procesos que son de lesa humanidad. Muy bien. Perdón, hablamos de un porcentaje de condenas cercano al 90%. Que si vemos esta cuestión de revocación de absoluciones, o que en realidad lo resuelven en una causa pues lo tienen detenido en otra y mantienen su prisión preventiva, ese porcentaje todavía es menor. Y cuando en un juicio común, en un juicio que fue hecho el año pasado y que todas las pruebas están frescas, el porcentaje de condenas no llega al 30%. O sea, acá hablamos, se nota y se evidencia una intencionalidad en que el que llega a juicio sea condenado. Muy bien. La última pregunta de mi parte. ¿Qué puede pasar con esta denuncia ante la Cruz Roja? ¿Qué puede hacer la Cruz Roja Internacional? Y la Cruz Roja lo primero que debería hacer es constatar las cuestiones de salud del servicio penitenciario. Sí, eso debería hacerlo con urgencia, porque lo más importante es esta gente que decimos, no solo los mayores de 70, sino los menores de 70 que tienen enfermedades terminales. Acá hemos tenido casos, como el caso de Vargas, no con una enfermedad terminal, sino con dos, porque tenía EPOC y un cáncer, y no recibió la atención médica necesaria hasta que le dieron domiciliaria cuando ya era absolutamente tarde, y creo que al mes o a los 2 meses falleció. Y como esos casos hay un montón. Lo primero que debería hacer la Cruz Roja es tomar cartas en el asunto por la cuestión sanitaria, la cuestión de salud, porque esa es la más urgente para que por lo menos deje de morirse gente por las condiciones de detención. Y después, tanto la Cruz Roja como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que son otros organismos con los que estamos tratando de intervenir, puedan observar o poner veedores o simplemente generar un comité que revise los procesos para que podamos probar que los procesos son ilegales, arbitrarios y están plagados de irregularidades. Muy bien. Aníbal Guevara, seguimos con el tema y muchas gracias por estos minutos. Por favor, muchas gracias a ustedes por el espacio. Chao.